Muy buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Hoy hablaremos de la ciberseguridad, los ciberataques, las amenazas mediante internet y más de este tema, principalmente en lo referido al chantaje sexual, en lo que se utilizan también fotografías íntimas para extorsionar o también algunos ataques de hackers que usan este método para obtener otros beneficios. Pero ¿qué hacer ante una sextorsión? A eso nos vamos a referir en este tema. Acompáñenos, por favor. La tecnología que utilizamos día con día nos da muchas ventajas, sobre todo en las relaciones que tenemos con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Sin embargo, también hay riesgos. Uno de ellos son los chantajes que se realizan en las redes. Las autoridades revelan que cada año miles de personas en todo el mundo caen víctimas de un fraude que se conoce como sextorsión. En estos delitos, los extorsionadores amenazan con publicar videos o fotografías íntimas de tipo sexual en redes sociales o enviarlas a familiares y amigos de sus víctimas, si no reciben a cambio algún beneficio o una determinada suma de dinero. En muchos casos, los agresores son las exparejas. El año pasado, el Congreso Jalisciense aprobó establecer una sanción de 6 meses a 6 años de prisión a quien cometa este delito. Pero, ¿usted sabe qué hacer para evitar este tipo de ciberataques? Pues ya vieron ahí al inicio del programa este tema que preocupa a muchos porque cada vez la tecnología nos está comiendo más en sentido bueno y también en negativo. Y en esta parte de la oscuridad del internet pues existen los chantajes. Cada vez hay más personas víctimas de extorsión cibernética y para eso estamos aquí, para hablar de este tema, qué hacer, cómo lidiar con esto, con una eventual amenaza, el daño psicológico que también causa. Y bueno, pues le pido que nos acompañe para enterarse un poquito más. Yo soy Ilian Cedeño y me acompaña mi queridísima Jimena Mejía. ¿Cómo estás, amiga? La verdad es que es un gusto que cierren la semana con nosotras aquí en Punto y Coma para un tema que lamentablemente sí va dirigido hacia las mujeres, ¿no? Estamos muy expuestas a esta violencia sexual y que realmente los chantajes pues ya están a la orden del día, ¿no? Ya no hay una intimidad realmente con la pareja, con alguien con quien salgas para pues tener esta intimidad, ¿no? Hasta sexual en redes sociales, ¿no? Bueno, en el celular más bien, ¿no? Sí, así es, Jimé. Y pues bien dices, la mayoría de los casos se han dado en mujeres, pero también existen hombres que han sido víctimas de mujeres, no siempre la pareja, que tratan de obtener algún beneficio, puede ser económico o de otra índole, pues a través de eso, ¿no? Del chantaje de publicar fotografías íntimas, incluso hasta mensajes de texto, ¿eh? Claro. Tenemos varios casos y para eso nos acompañan 3 especialistas en el tema que nos van a hablar un poquito más de esto. Está con nosotros Fernando Gesto, él es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, que nos va a hablar un poquito más. Fernando, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos listos para discutir el tema. Muy bien, también está con nosotros Luis Valerdi, él es director de la empresa de ciberseguridad IQSEC. Gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Sí, y también nos acompaña la doctora Anaíbi Becerril. Ella es investigadora en el Centro Público de Investigación e Innovación de Tecnologías de la Información y Comunicación. Anaíbi, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Ella nos va a hablar también de la protección de datos, fundamental en este tema, ¿no? Para evitar también llegar a este punto, Jimé. Y bueno, me gustaría empezar con Fernando, que nos platique y nos diga qué es un ciberchantaje, cómo podemos definir una sextorsión, porque también hay más allá de contenido sexual, pero vamos por partes. ¿Qué es esto? Sí, claro. Bueno, estamos hablando de una cuestión que tiene que ver totalmente con las TICs. ¿Qué quieren ser las TICs? La tecnología, ¿no? Las formas que pueden ser mediante celular, mediante redes sociales, mediante WhatsApp, cualquier cuestión que tenga que ver con tecnología. ¿Qué es el ciberacoso o el ciberchantaje? Es un acto agresivo, ¿sí? Que es continuo, constante y que de largo tiempo, que puede ser perpetuado contra cualquier persona a través de estas TICs, a través de estas tecnología de la información. ¿Y qué puede hacer? Pueden ser insultos electrónicos, pueden ser hostigamiento, ¿no? Que te manden mensajes y que tú no quieras, puede ser un robo de identidad,
puede ser también una suplantación de tu identidad, puede ser también una extorsión, ¿no? Que a partir de que tú mandaste una foto te estén extorsionando que la van a publicar si no haces X o Y razón. Puede ser también que haya una ciberpersecución, una persecución a través de correos, amenazas, mensajes de WhatsApp y estas no nada más, efectivamente, como mencionaron, las principales víctimas han sido las mujeres. De acuerdo, en un estudio del INEGI de 2015 se establece que 9 millones de mujeres han sido víctimas de ciberacoso, ¿no? Entonces, sí, específicamente este grupo, que son las mujeres, están más expuestas a este ciberchantaje del que estamos hablando. Híjoles, yo creo que sí, es muy complicado. Había escuchado opiniones de especialistas y dicen es que de plano deberías no tener una cuenta de Facebook, por ejemplo, no una cuenta de Twitter. Llegar al límite yo creo que es algo complicado, pero ¿cuáles serían las sugerencias entonces, ¿no? Para evitar este tipo de agresiones? Sí, de hecho me gustaría irnos un paso hacia atrás, un pasito hacia atrás, porque todo esto muchas veces comienza con el uso de información que en un momento dado puede ser privada o puede ser personal, pero es cómo se tiene acceso a esta información. La gente que comparte esta información de una manera consciente o inconsciente, no nada más en las redes sociales, sino a través, por ejemplo, de mensajes uno a uno, y que esta información quien la recibe la puede guardar y la puede explotar él mismo, o inclusive el celular lo roban y pueden hacer uso de esta información, ¿no? Entonces yo me iría a esos casos, ¿no? ¿Cómo podemos más bien concientizar a la población de no compartir información privada? A los chicos, a los adolescentes, a los niños, por ejemplo, ¿cómo los podemos concientizar de no mandar información a través de redes sociales, que puede ser personal, que puede ser en un momento dado comprometedora, dadas las circunstancias? Uno no sabe en qué circunstancias se tomó una fotografía o para qué fin fue tomada y puede ser utilizada para otro uso. Y la manera inconsciente también de cómo se comparte esta información. Si nos vamos un poquito a la historia de la ciberseguridad, uno de los primeros hackers pioneros en el tema de la ciberseguridad era el señor Captain Crunch. Ajá. Él descubrió con un silbatito cómo vulnerar las redes telefónicas para hacer llamadas en los años 70 de larga distancia. ¿Sí? Sí, sin tener que pasar. Pero también en aquellos tiempos las redes eran conmutadas, había gente atrás cambiando las conexiones telefónicas. Entonces ellos a veces tenían que entablar conversación con una persona que estaba del otro lado. A esto se le llamó ingeniería social. Ese es el principal modus operandi de todas las personas que realizan extorsión, la ingeniería social. ¿Y de qué se trata la ingeniería social? De lidiar con las personas para extraer o obtener información que ellos van a utilizar para algún ilícito, ¿sí? Entonces hay que tener control sobre la información que compartimos, tanto consciente como inconscientemente. Claro. Sí, porque esto de nuestros datos en Internet, muchas veces cuando abrimos una red social, en las letras chiquitas nos dicen que los datos pasan a ser de uso de la red, la aplicación, o ya están en la nube, ya no son privados, ¿no? Y entonces muchas personas caen, como bien dices, en el error, porque hay que decirlo, es un error de compartir información privada. Y a veces de manera consciente o en confianza con cierta persona, también compartimos datos, ¿no? Hay dudas desde que hace uno una compra por internet, pero que puedan usar esos datos financieros para hacer alguna compra, pero cuando ya aterrizan esa información en un chantaje, en algo de obtener algo a cambio, sí vemos un problema mayor, un problema de que, por supuesto que la persona no pensó en eso antes de compartir una foto o hacer una videollamada, porque muchos desconocen que las videollamadas se pueden grabar. Claro. ¿No? Que la videollamada o lo que haga uno detrás de esa cámara puede quedar ahí, y ahorita estamos bien, pero después. Y también hay un punto que me gustaría tocar, no siempre es la pareja, ¿no? Ahorita, como bien dices, encontraron personas que somos vulnerables ante esto, ante nuestros datos en las redes sociales, en internet, en la nube, y entonces obtienen beneficios así, que sin conocernos. También hay casos, y lo mencionaba Fernando, casos corroborados también de otros tipos de extorsiones.
como aquellos que buscan hackear información y que te dicen o que fingen ser de un banco, que ya después uno descubre y también extorsionan. Y esto son nuestros datos. ¿Y cómo podemos llegar a esta parte de proteger nuestros datos? ¿Cómo podemos pensar en esta parte y garantizar la seguridad de nuestra cuenta o de nuestras redes sociales o de nuestro celular, ¿no? Porque uno platica también por WhatsApp con amigos, con familiares, y también de ahí pueden sacar, ¿no? Ya vi la conversación y de ahí extorsionar. Mira, aquí hay un punto y también quiero ir un poco más hacia atrás. El uso de la tecnología para invadir la privacidad no es algo nuevo, no son conductas nuevas. Desde 1890 hay un artículo muy interesante que escribieron Warren y Brandis, que fue publicado en Harvard, donde hablaban de cómo el uso de la tecnología estaba intrometiéndose en la vida personal o la privacidad de las personas. ¿De qué tecnología estaban hablando? De la fotografía. Y eso se dio porque tuvieron una fiesta privada, fue un fotógrafo, estamos hablando de tecnología de esa época, fue un fotógrafo, sacó la foto y la publicaron. Y dijeron, en un momento, era mi fiesta, ¿con qué autorización lo hiciste? Entonces, no son conductas nuevas, sino que lo que nos permiten estas tecnologías es que sea muchísimo más ágil el compartir información y muchísimo más accesible el hacerlo. Ya no tenemos que ir a revelar el rollo para que salga la foto, es instantáneo. Y una vez que le damos el clic y lo mandamos, perdemos el control de esa información. Entonces, son conductas viejas que estamos solamente reflejando a través de las tecnologías. El machismo no es una conducta nueva, pero tenemos medios muchísimo más fáciles de hacerlo. ¿Cuál es el punto aquí? El problema no es el uso de las tecnologías, el problema es que se está reflejando, decía Bauman, se está reflejando nuestra humanidad en las tecnologías. No es el mensajero, es el mensaje, cómo estamos reflejando nuestras conductas. El fraude no es algo nuevo, pero ahora hay otras formas de poder hacerlo. El acoso y el chantaje no es algo nuevo. Hay otras formas muchísimo más ágiles de poder hacerlo. El punto aquí es no satanizar las tecnologías, porque nos dan muchísimas ventajas, pero el desconocimiento en estas cuestiones nos hace vulnerables a todos. No hay un sistema 100% seguro, me vas a desmentir, ni en el mundo físico ni en el mundo virtual. Lo único que podemos hacer es una adecuada gestión de riesgos y justamente analizar qué me va a dar el entregar esta información y ponderar me conviene o no me conviene. Es eso, una adecuada gestión de riesgos. Ahora bien, ¿quiero estar en redes sociales? Puedes estar en redes sociales. Las redes sociales te permiten tener controles de privacidad para que puedas tener un control sobre lo que quieres publicar, pero muy pocas personas conocen que tienen este tipo de uso. Es más, las redes sociales tienen normas comunitarias y esas normas comunitarias, que son normas de esa sociedad, te dicen justamente, puedes publicar esto, no puedes publicar esto, y si ves que alguien publica esto, denuncia. Pero va de nuevo, muchas veces cuando utilizamos, nadie lee los términos y condiciones, muchísimo menos el aviso de privacidad y todo. Entonces, la ciberseguridad es una corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos leyes, y si quieres ahorita hablamos de esas, que protegen nuestra información, porque están los servicios de redes sociales que te dan también controles, pero nosotros como usuarios tenemos que ser conscientes. Si yo estoy dispuesta a dar mi información a cambio de productos y servicios, ok, son mis datos personales, es mi información y lo puedo hacer, soy el titular de la misma, pero tengo que conocer cuáles son los riesgos que vienen detrás y si realmente vale la pena para mí que me den servicios gratis a cambio de mi información, hazlo, pero hazlo con un consentimiento informado. Infórmate, eso es parte de nuestra responsabilidad como usuarios. Y aquí un punto muy importante. Hablabas hace un rato de unos datos muy interesantes en torno a las mujeres. Sí, incluso hay un estudio muy interesante que hizo la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hace un par de años junto con UNESCO, hablando justamente de cómo la violencia que se ve reflejada contra las mujeres aumenta la brecha digital de género. Yo ya no quiero navegar porque no me siento segura. ¿Qué significa? Ya no utilizo Internet. Entonces, sí, obviamente, insisto, son conductas que estamos en el mundo físico reflejando en ese mundo virtual. Y aquí también hay que tener un punto muy importante. La encuesta de Enduti que cada año hace INEGI nos arrojaba que hay niños desde los 6 años utilizando Internet. No está mal, pero si los papás no tienen el conocimiento, si les dices, aquí está mi teléfono y no borras tu historial de búsqueda, pues el niño solamente tiene que ir retrocediendo los pasos que el papá dio, pero va de nuevo, es el desconocimiento de los papás y que está siendo más vulnerable que a los niños. Y rápido, nada más para cerrar, en caso de la extorsión a través de imágenes, hay que tener conscientes de que son gran parte de los que hacen esos contenidos, el famoso PAC, son adolescentes. Sí. Vas a sancionar a adolescentes entonces, porque ellos están experimentando como todos en nuestra oportunidad lo hicimos, solamente que ahorita lo están haciendo a través de otro medio. Compárteme tu PAC o dame tu password, esa ya es la prueba de amor, ¿no? Decían, ya ni siquiera es la otra. A mí me gustaría hacer una pausa, Nayib.
tenemos que ir a un corte, pero detenernos ahí, ¿no? En la vulnerabilidad y la diferencia de edades también marca una gran diferencia o un abismo entre caer en un chantaje o no caer, porque luego pensamos que por ser adultos no van a caer, y también ahí quedarnos, ¿no? Niños también quedan expuestos al compartir cosas que los mismos adultos desconocen, porque son tan inteligentes que aprenden a borrarlo y luego los papás ni siquiera se dan cuenta. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, volvemos con más. Fíjese que en el país 20 millones de usuarios de Internet son menores de 20 años. Esto quiere decir que hay muchos niños, muchos adolescentes que están usando las redes sociales y muchas veces sin supervisión adulta, ¿no? A final de cuentas es un espacio íntimo, queramos o no, de cada usuario y que lamentablemente pues una foto tú te la tomas y no sabes dónde va a parar, ¿no? ¿Cómo podríamos garantizar estos espacios para que los niños y adolescentes pues no estén expuestos a pederastas, a situaciones que vulneren sus derechos y que sean víctimas de acoso? Primero no exponerlos, perdón. Ajá. Primero no exponerlos. ¿Qué sucede? Yo entiendo mucho que los papás están muy orgullosos de sus hijos, pero era muy distinto antes que la familia llegaba a la casa y veía la fotografía de álbum, que era algo que tú tenías, a que ahorita le saques la fotografía al niño y lo publiques. ¿Y qué es lo que sucede? Dicen, bueno, una foto no va a pasar nada, pero si tu perfil de red social es público, va de nuevo, hay controles para hacerlo privado. Yo lo único que puedo hacer es buscar el uniforme de la escuela. Me meto a la página de internet a ver en la escuela cuáles son los horarios y puedo, a partir de la información que los padres suben a redes sociales, saber cuál es su nivel de vida, a dónde van, cuándo se van de vacaciones, en dando caso de secuestros de los menores, porque los papás lo están exponiendo. Otro caso, en Francia incluso, se está protegiendo que los menores no sean sobreexpuestos en redes sociales. Ha habido casos de que los niños todavía no nacen, está la fotografía del eco y ya tiene su perfil de Facebook. Entonces, en Francia pasó una iniciativa donde dice, a ver, la sobreexposición en redes sociales de los niños va a ser una multa monetaria para los padres. ¿Por qué? Porque los niños tienen derechos humanos. Una cosa es que no puedan ejercerlos, pero son sujetos de derechos humanos. Los padres y el Estado deben velar por el cumplimiento de esos derechos humanos. Y uno de esos que viene en la Convención sobre los Derechos de los Niños habla justamente de la privacidad. El niño tiene derecho a su privacidad, a no ser expuesto. El problema aquí es que los padres muchas veces son los que están exponiéndolo sin medir las consecuencias de que sean pederastas que puedan entrar a su perfil si es público o que se den estos casos extremos como el secuestro. Incluso en los mensajes se ha dado recientemente esa parte de extorsión que ni siquiera está secuestrado el menor, pero bien dices, buscaron en la red social o en el perfil, hasta incluso de Instagram, de Snapchat, cualquiera, y dicen de ahí, va saliendo de la escuela el niño, tenemos a tu hijo y deposita tanto. Y sí han caído. Hubo más de 18,000 denuncias el año pasado de extorsión, ¿no? Vía mensajes. Ni siquiera hay pruebas como antes eran los secuestros o se conocían, sino que el atacante virtual ya sabe cómo y ya dice, tiene tanto tiempo para llegar a su casa porque ella me lo publicó, ella me expuso, él me informó cuánto tiempo va a ser el niño hasta su casa y tengo ese tiempo para sacarle tanto dinero y lo han logrado, ¿no? Entonces sí hablamos de una cuestión, Luis, nos mencionabas una cuestión personal, no tanto institucional, sino recae la responsabilidad en las personas. Sí. De hecho, reitero lo que mencioné hace rato, ¿no? Uno de los principales métodos de operación de las personas que obtienen información es la ingeniería social. Y esto es justamente ese arte de estar viendo el comportamiento de las personas, cómo puedo obtener información de ellas, aunque no lo quieren dar. El tema, bueno, hace rato también Jimena estaba mencionando algo muy importante. Desde el momento en que yo utilizo una red social para publicar fotografías, ya tengo que medir cuál puede ser el riesgo o el impacto que eso puede tener, porque ya lo mencionaron hace rato, no hay sistemas 100% seguros. Eso no existe. Todos los sistemas tienen algún tipo de vulnerabilidad. De hecho, gracias a eso yo tengo trabajo, ¿no? De que todo el tiempo están surgiendo nuevas vulnerabilidades y están encontrándose nuevas maneras de atacar a la gente que hace bien las cosas. Entonces, desde el momento en que yo publico
una información, llámese una foto, un video o texto acerca de información personal en una red social, independientemente de las capacidades de privacidad que se tengan, yo ya estoy expuesto a algo. Entonces tengo que medir cuál es el impacto que voy a tener al hacer eso, ¿no? Entonces, eso tiene que ver no tanto con la tecnología, tiene que ver con la parte de comportamiento humano. Y por otro lado, sí tiene que ver con la tecnología el leer a través de los sitios en donde yo entro, donde publico la información, cuáles son las condiciones. ¿Cuántos de nosotros realmente leemos las letras chiquitas al crear alguna cuenta de Facebook, al crear una cuenta de Twitter? 3. Pero la realidad es que no lo luego hacemos, ¿no? Hay un engaño también porque ya el celular, o sobre todo donde tenemos las aplicaciones, si no aceptas las condiciones, no puedes abrir la red social, ¿no? Entonces, o no te permite. la tienes. Facebook Claro, no porque te son las pide condiciones. celular, ¿no? No, te digo, entonces muchos dicen, pues de todas maneras, ni modo que le ponga que no, porque no la voy a tener. Entonces muchos, sin leer, le dan ok, ¿no? Pero otra de las sugerencias, Luis, por ejemplo, comentaban en las escuelas, ¿no? Que los niños no entren, por ejemplo, al baño con el celular, por la cámara, ¿no? Sí. Que hay mucha gente que está atrás, que no sabemos cómo puedan hackear los teléfonos, los sistemas operativos, ¿no? También es una amenaza la misma tecnología a veces, ¿no? Claro, de hecho, bueno, volvemos al mismo tema, todos los sistemas son vulnerados, ¿no? En varios programas de televisión ya se han visto cómo se hacen ejercicios de hackeo sobre los celulares y yo puedo hacer uso de la cámara que tú estás teniendo en tu celular sin que tú te des cuenta que está encendida, ¿no? Entonces, eso puede suceder, eso y de la laptop y del iPad y de lo que sea. Entonces, ¿cómo se llama? Pero vamos, aquí empiezo por el tema consciente, ¿sí? Que es lo que de alguna manera a lo mejor podemos nosotros gobernar, ¿sí? La parte inconsciente y que depende de otros atacantes, de otros factores, a lo mejor ahí tengo que hacer uso de la tecnología para tratar de mitigar los efectos de un ataque de esa naturaleza. Sí. Fernando, perdón. No, creo que es muy importante también el tema de la conciencia y por lo tanto la prevención, ¿sí? La prevención y la educación a nuevos usuarios, porque tenemos nuevos usuarios de Internet todo el tiempo y nuevos usuarios de redes sociales todo el tiempo. Entonces, desde un principio ya tenemos que empezar a tener esta conciencia y la propia educación a los usuarios. A lo mejor nosotros empezamos a hablar de civismo y de educación cívica, como que introduciendo a los niños a las reglas sociales, pero avanza, es dinámico, el derecho es dinámico y por lo tanto también necesitamos hablar ya de una educación de uso de redes sociales a los niños, a los adultos, también a los adultos que a lo mejor nuestras generaciones crecimos con las redes sociales, pero hay adultos mayores que no conocen las redes sociales y tampoco las saben usar. Entonces, la educación es muy importante, la prevención, porque hablábamos de los delitos, ¿no? Que siempre es punitivo. El que cometa el delito de ciberacoso, porque ya hay algunos códigos penales que lo establecen, va a tener prisión de 1 a 5 años. Pero no siempre la reacción es lo más importante, porque una pena de prisión, claro que va a tener una consecuencia, una sanción ante la persona, pero la prevención siempre es importante. El informe de ONU Mujeres sobre violencia de mujeres en línea establece 3 cosas que debemos de tener: prevención y educación a nuevos usuarios, creación de lugares seguros en Internet, que tiene que ver también con que las víctimas se sientan seguras de acceder a Internet y que puedan utilizar, porque también es un tema de libertad de expresión, y las sanciones como tercer lugar. Sí debe de haber sanciones, por supuesto, para inhibir estas conductas, pero siempre buscando prevenir antes de que sucedan estos delitos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante lo que dicen aquí los compañeros, en el sentido de que hay que concientizar a los usuarios a través de diferentes tipos de campañas, de hasta una materia, ¿no? De ahora en la escuela, de encontrar cómo hacer el uso de redes sociales. Sí, es una realidad las redes sociales. Yo creo que es un espacio alterno al que todos usamos. No sé si seamos tan francos en las redes sociales como en la vida real, ¿no? Es una proyección distinta, pero la seguridad es súper importante. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos en breve.
Sin duda tenemos que llevar un control de lo que publicamos en redes sociales, pero también de lo que platicamos en otras aplicaciones en nuestro celular con conocidos y desconocidos. No siempre fiarnos de alguien que parece conocido y que puede ser o resultar un extorsionador, muy buen hacker, ¿no? Y en este tema de la extorsión cibernética hay un punto que ha sonado mucho, tanto en el ámbito artístico, en el ámbito político también. ¿Qué hacer cuando nos quieren extorsionar con contenido sexual, ¿no? ¿Qué hacer, Fernando, en este caso? ¿Cómo procedo legalmente? ¿Cómo me respalda la ley si me están extorsionando una expareja, pareja actual o incluso un desconocido que tuvo acceso a material sexual, a contenido sexual? ¿Qué debo hacer? ¿A qué autoridades debo recurrir? Claro, primero hay que aclarar que esto de grabarse o de hacer sexting, no es el delito. Tú tienes libertad de expresión, libertad de sexualidad y tú puedes hacer con consentimiento lo que quieras con tu pareja o aunque no sea tu pareja. Entonces, este no es el delito. El delito es difundir, extorsionar sin el consentimiento de la persona. Entonces, ya que nosotros entendemos que la conducta ilegal es la difusión, la extorsión, la utilización de las imágenes, los videos, sin el consentimiento de la otra persona, entonces, ¿qué se puede hacer? Existe en México una policía cibernética, ¿sí? A nivel federal y a nivel, supongamos, en la Ciudad de México es una policía cibernética preventiva. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que te recomiendan las autoridades de hacer? En primer lugar, es detener, ¿no? O sea, no tener otra vez contacto con el acosador o con el extorsionador. Bloquear, porque ahora pues, por las redes sociales tú puedes bloquear a los usuarios, pero tienes que también documentar esta extorsión. ¿Qué quiere decir? Que tú le saques fotos de pantalla, ¿no? Capturas de pantalla a los mensajes, a esta extorsión. ¿Para qué? Para que tenga cuerpo el delito, para que tú tengas las pruebas en que puedas utilizar esta extorsión. Y denunciarlo. Es muy importante la cultura de la denuncia en el país. La cultura de la denuncia en el país es muy baja. De los delitos, o bueno, de la violencia que existe en línea, solamente el 88% de los delitos o de las conductas ilegales no se denuncian. Entonces, esta cultura de la denuncia, ¿por qué? ¿Por qué no denunciamos? En primer lugar, a lo mejor por pena, ¿no? Por esta pena que tenemos de que se ha publicado o de que nosotros acudamos a una autoridad por un problema de extorsión sexual. Y en segundo lugar, también por la impunidad o por la falta de eficacia de las autoridades, ¿no? Las autoridades, el Ministerio Público a lo mejor no investiga. Generalmente, si las mujeres van, las tratan de una manera discriminatoria, entonces dudan. Revictimizar, ¿no? Te lo mereces, ¿no? Claro, muchas veces. la Tú culpa. le diste pie, ¿no? Hay una campaña muy importante de una asociación que se llama Luchadoras, que es la culpa no es tuya. Si tú le mandas una foto a tu novio de cualquier contenido, a tu novia, a tu pareja, lo que sea, no es tu culpa que la haya él publicado, porque luego la víctima, que es la que le van a publicar la foto, siente que por ella mandar o por él mandar esa foto, él tiene la culpa, cuando lo ilegal es la difusión, ¿no? Entonces, siempre también hay que tener mucho en cuenta esto en el tema de ¿por qué no están denunciando? Pues sí, porque no hay la respuesta correcta de las autoridades, ¿no? Entonces habría que checar muy bien y revisar muy bien el acceso, un derecho que tenemos, el acceso a la justicia, que todos los mexicanos tenemos, para proteger el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de sexualidad, ¿no? Que las autoridades realmente, cuando existe una denuncia, que indaguen, que tengan realmente una investigación seria para que termine en una sentencia, pues en su caso diciendo que es culpable el acosador o la persona que cometió la irregularidad. Híjole, pues tenemos que ir a un corte, pero me gustaría regresar y que no le cambie, por favor, porque al regresar nos va a explicar Luis qué hacer en la parte técnica para protegernos de estos chantajes cibernéticos. Volvemos aquí a Punto y Coma. Estábamos platicando sobre la teoría y la práctica, ¿no? De hacer tu denuncia, pero los hechos ¿cómo están, no? Realmente el MP, ¿hasta dónde está facultado para hacer una revisión en el celular del agresor, por ejemplo? Y realmente, ¿con qué
autoridad hay que ir, sí hay que ir directamente con la policía cibernética, porque no creo que puedas ir con cualquier ministerio público, ¿no? Nos estabas comentando, Luis, que te tocó el caso de, le tomaron foto nada más a la computadora, pero ni siquiera revisaron, o sea, realmente, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué Sí. tips Para que no se quede en la de impunidad. de seguridad? Sí, básicamente aquí de lo que estábamos comentando es no borrar la evidencia, o sea, si ya me estuvieron extorsionando, entonces no borrar las conversaciones, mantener los correos electrónicos o las conversaciones en WhatsApp originales, que eso es lo que puede valer también dentro de un juicio como una prueba fehaciente. Y de nuevo, yéndonos un paso atrás, pues cómo asegurarnos de que nuestros equipos están protegidos para que la información no sea extraída sin nuestro consentimiento, pues primero revisar todas las opciones de seguridad que puede tener la aplicación en donde estoy trabajando, ya sea el Facebook, el Twitter, el Instagram, donde esté haciendo, para yo compartir la información a quien se la quiero compartir conscientemente. La segunda es desde dónde voy a compartir esa información. No es lo mismo compartir la información desde la red privada de mi casa que hacerlo desde una red pública en un Starbucks o cualquier otro lugar, Claro, en donde puede haber gente escuchando todas esas conversaciones antes de que pasen al internet, ¿sí? Y esto tiene que ver también con transacciones personales, financieras y de todo ese tipo. Y la otra es una cuestión de cultura, utilizar los softwares legales, ¿sí? Que no sean piratas. ¿Para qué? Para que yo tenga acceso a todas las actualizaciones de seguridad que pueda haber de parte del fabricante. Todos los días se están encontrando nuevas vulnerabilidades porque todos los días hay gente tratando de pasar por la seguridad de los sistemas. Entonces los fabricantes se encargan, los fabricantes serios de aplicaciones se encargan de publicar actualizaciones para los teléfonos, para las computadoras, para los sistemas operativos, y que si nosotros no tenemos el software correctamente, pues no podemos recibir esas actualizaciones. Entonces, yo creo que esos serían algunos de los tips más básicos que podríamos dar. Incluso en los smartphones, por ejemplo, uno cree, o muchos creen que por tener uno de los celulares de tendencia, de alta gama o muy costoso, ya es seguro. Y no. Claro. ¿También necesita su sistema de antivirus o ya está protegido por ser de la marca? O las que es? actualizaciones. No. Necesita Periódicas. sus sistemas de Sí. seguridad y sus sistemas periódicos. Ahora, es muy real, no el hecho de que sea alta gama en cuanto sea caro o sea barato, pero la realidad es que, por ejemplo, hay fabricantes, llámese a Apple y todos en general, que dejan de soportar las plataformas hasta cierto tiempo. ¿Qué significa eso? Que ya no hacen actualizaciones. Entonces hay celulares viejitos, hay sistemas operativos de PCs, de laptops viejitos que ya no reciben actualizaciones. Y esos son puertas muy graves de seguridad que a través de los cuales los hackers realmente pueden tener acceso a información, ¿no? Pero digamos, en nuestro hogar, con que tengamos el celular actualizado, con que tengamos el software de nuestra computadora, nuestra tableta actualizado al día, y revisemos las condiciones de compartición y privacidad que tenemos en nuestras aplicaciones, yo creo que con eso podemos resolver gran parte de lo que nos corresponde como usuarios para manejar la información a través de estos medios. ¿Sí? Sí. Ana Ivy, tú nos platicabas fuera del aire un poquito de la denuncia. ¿Por qué no se dan estas denuncias? ¿Y qué tipos de programas legales se usan o no usamos, ¿no? De hecho, hace un par de años tuvimos la oportunidad de dar y de compartir con un equipo dando pláticas de prevención y de violencia también en redes sociales a CCHs en la UNAM. Y justamente de la información, porque fueron más de 1.600 estudiantes los que estuvimos capacitando. Y van con cultura de prevención. Y muchas de las preguntas que nos llegaban era, si mando una fotografía a alguien, ¿esa persona la puede reenviar? Y tú te quedas sorprendido porque damos por hecho de que es que las nuevas generaciones ya traen el chip integrado y ya no pasa nada. Pero que te llegue una pregunta así está diciendo que no. A ver, una cosa es que se les haga muchísimo más fácil utilizar, y alguna vez alguien me decía los fierros, y otra cosa es que realmente tenga conciencia de lo que implica eso detrás. Entonces, aquí es muy importante de nueva cuenta decirles, a ver, yo sé que te va a dar vergüenza, y va de nuevo, los jóvenes están compartiendo sus fotografías, papá se les llama pack.
no se sorprendan, mi hijo no pasa. Mejor hablen con ellos, acérquense a ellos. ¿Por qué? Porque justamente por vergüenza no lo van a hacer ellos. Hace tiempo veía muy interesante un comercial de prevención de ciberbullying y estaba el papá en la oficina y bueno, los compañeros de la oficina estaban bulleando al papá, porque en las oficinas también se da a personas mayores. Cuando él llegaba a la casa y el hijo le preguntaba, papá, ¿cómo te fue? El hijo, ay, muy bien, hijo. Sucede lo mismo al contrario sensu. A los niños, cuando les pasa en la escuela y cuando llegan a la casa, ah, sí, ¿cómo te fue? Muy bien. Pasa a los padres, también les pasa a los hijos. Hay que acercarse a hablar con ellos. ¿Cómo los papás van a poder ayudar a sus hijos si no hablan con ellos? Te va a dar vergüenza, pero a ver, puedes prevenir que haya otras cuestiones. Se han dado casos hasta de suicidio entre menores justamente por este tipo de situaciones. Acérquense a hablar con ellos. La vergüenza, pues bueno, hablen. Que no haya vergüenza al momento de denunciar. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque puedes prevenir que le suceda a otra persona. Eso es muy importante. Muchas veces no se sabe cómo están actuando estos delincuentes. ¿Por qué? Porque la gente no denuncia. Y al momento de que no denuncia, la policía no sabe cómo se está llevando a cabo todo esto. Entonces necesitamos también apoyar a la policía. Necesitamos nosotros denunciar para que ellos puedan tener conocimiento de qué es lo que está sucediendo y para que ellos también puedan detectar cómo cómo se están llevando a cabo este tipo de conductas ilícitas, quién lo está haciendo, cómo poder perseguir a los delitos. Y otro punto muy importante es, sí, necesitamos modificar la ley para poder generar también tipos penales que puedan ayudar a los policías y a los investigadores y a todos los operadores de justicia a llevar a estos delincuentes ante las autoridades. Pero aquí también hay un punto muy, muy importante. Necesitamos capacitar a los operadores de justicia. Claro. Que era lo que comentabas hace un momento. Puedo llegar yo al Ministerio Público para decir, es que a mí no me corresponde, váyase para acá. Y llegas con otro, a mí no me corresponde, váyase para allá. Esa capacitación a jueces, a fiscales, a policías es básica. ¿Por qué? Porque es parte de la responsabilidad que todos tenemos. Sí. Sí. Jimé, casos de salud, casos también llegar a este punto, ¿no? Pues sí. Afectaciones. Se ha dado en México, en la Ciudad de México, también casos de niños pequeños a los que chantajean en su escuela, ¿no? Claro, o la depresión que puede causar a una mujer, ¿no? El hecho de que sea exhibida públicamente en situaciones sexuales. Y yo creo que un tema muy importante que comentabas, Anaidi, es la cuestión de hablar con los niños, con los adolescentes, porque muchas veces los papás conviven con sus hijas o sus hijos y cuando entran a sus redes sociales se dan cuenta de que tienen otra realidad, ¿no? Realmente. Sí. Me ha tocado casos, entrevistas de papás que han visto a sus hijas en Instagram, por ejemplo, ¿no? No es. En poses sugerentes, muy sexuales, realmente que sin caer en temas de moral, pues parece catálogo de trata, ¿no? Realmente es muy peligroso exponerse sexualmente así ante millones de ojos que no sabemos qué intenciones puedan tener, ¿no? Es muy importante hablar, va de nuevo, no hay que satanizar esas conductas, estás expresando tu sexualidad, es parte de cómo te vas descubriendo cuando eres adolescente y las etapas que vas pasando en tu vida, pero hay que acercarse a hablar, decirle, a ver, te estás haciendo vulnerable. Claro. También había una campaña muy interesante en Reino Unido donde salía una niña como 12 años a su casa y ponía afuera en grande las fotografías y dejaba abierta la puerta de su casa. Eso es lo que están haciendo, todas las fotografías con mi nombre, la fotografía con la foto sugerente o la pose sugerente y la puerta de su casa abierta y entraban las personas a verlo. Es lo mismo que está sucediendo. Hay que acercarse a hablar con ellos. De nuevo, la tecnología está aquí, la van a seguir utilizando, la necesitamos para nuestro desarrollo, para trabajar, para muchas cuestiones, pero hay que hablar con ellos de la forma segura en que la pueden hacer. Fernando, ¿hay o tenemos algún dato de qué sanción amerita una persona que incurre en este delito? Sí. También saber ¿a qué se puede enfrentar si a alguien se le ocurre realizar este chantaje? Sí, efectivamente se están haciendo reformas desde el punto de vista local. ¿Sí? Estos delitos es de orden común. ¿Sí? Entonces, desde los estados están haciendo reformas a los códigos penales. Hay distintos, supongamos el Código Penal del Estado de México establece el sexting sin consentimiento, la difusión, en una pena de 6 meses a 4 años y una pena, una multa económica también. El Código Penal del Estado de Chihuahua de 6 meses, de 2 a 5 años. Hay una iniciativa ya aprobada por la Cámara de Diputados federal de reformar el Código Penal federal en cuanto al ciberacoso sexual y también sobre la difusión sin consentimiento de las imágenes. Se planteaba que era de una pena de prisión de 1 a 5 años. La aprobó la Cámara de Diputados, está en la Cámara de Senadores y todavía sigue ahí, ¿no? Entonces no tenemos todavía.
sabemos que el derecho siempre responde a las necesidades de la sociedad. Hoy, las necesidades de la sociedad es que se tipifiquen estos delitos, pero que sean específicos, como ya se comentaba. Porque, ¿qué está pasando con las autoridades? Las autoridades lo están acomodando, estas conductas, las están acomodando en delitos del orden común o del fuero común que no son específicos al tema del ciberacoso, al tema del sexting sin consentimiento. Entonces, tiene que adecuarse el derecho para que las autoridades tengan las herramientas suficientes para poder perseguir un delito en específico, ¿no? Entonces, la corriente internacional es que sí se están modificando, que sí estamos llegando a tipificar este tipo de delitos cibernéticos, pero todavía estamos en ese paso, en esa transición entre delitos como el acoso, como acoso general, a ya llevarlo como un ciberacoso, ¿no? Entonces, creo que estamos en esa transición y que se está dando desde las entidades federativas, en el caso mexicano, desde las entidades federativas, y ya está pasando al tema federal o nacional. Así es. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, tenemos que ir a un corte, pero al volver darles también tips, ¿no? Ya sabemos qué hacer si somos víctimas de un ciberchantaje, qué no hacer también, o vamos a pensar si ya hemos realizado algo, cómo podemos remediar este error, ¿no? Volvemos. Estamos platicando sobre la protección de los datos personales, sobre la identidad digital, que realmente pues es valiosísima, ¿no? Nosotros siempre compartimos nuestro nombre, ponemos nuestra firma a veces sin saber en dónde va a repercutir, nuestro número telefónico también, ¿no? Realmente muchas veces muchos casos de extorsión se dan desde los reclusorios, ¿no? Por ejemplo, cómo tuvieron acceso a estos números, y es lo que estábamos comentando de cómo prevenirlo, en qué casos sí dar o no dar nuestro número telefónico, nuestro nombre. Incluso mencionaba sobre la huella digital, ¿no? En las elecciones, que sí es muy peligroso, ¿no? Tomarse fotos. Sí, de hecho, en alguna reunión hace un par de años, un hacker había señalado justamente de que había podido obtener información biométrica de director de ciberseguridad en Alemania, justamente porque cada vez más estas cámaras tienen mejor resolución, exactamente, gracias, y a partir de ahí yo puedo sacar información biométrica y extraerlo y poder hacer con ella muchísimas cosas, ¿no? Eso lo utilizan los bancos justamente para autenticarte cuando quieres entrarla. El hecho de que saques las fotografías está haciendo la prueba de vida, pero el hecho de que saques ese tipo de fotografías nos está volviendo muy vulnerables. Aquí hay algo muy importante. Primero, muy poca gente conoce la legislación en materia de protección de datos personales. Tenemos más de 10 años con ella en el caso de particulares. En el caso de sujetos obligados, tenemos actores de gobierno, y entre otros, tiene un par de años. ¿Pero qué significa esto? A ver, yo tengo en la Constitución se encuentran reconocidos los derechos ARCO, acceso, cancelación, oposición y rectificación de mis datos personales. Yo puedo llegar con cualquier particular o con cualquier sujeto obligado a decirle, dame acceso a mis datos personales, ¿qué información tienes mía? Si están mal, aquella rectificación, a cancelarlos cuando ya no sea necesario, y muy importante, a oponerme que el uso sea diferente al cual yo estoy autorizándolo. Pero ¿cómo voy a saber para qué lo van a utilizar? Muchos dicen, es que no me dicen para qué. Eso viene en el aviso de privacidad. Y por eso es tan importante leer el aviso de privacidad. Porque en el aviso de privacidad viene justamente cuáles son las finalidades para las cuales te van a pedir esos datos personales. Las finalidades primarias, que son para el uso directo, para el caso que sea, y las secundarias. Y muchas veces en las secundarias uno sí se puede oponer a que lo manejen. A ver, institución bancaria, tú tienes mi información personal porque tenemos una tarjeta, pero me opongo a que estés utilizando mi teléfono para hacerme llamadas, para ofrecerme servicios o compartirlo para fines de marketing. Son diferentes finalidades. Entonces, aquí por eso es tan importante decir, sí, el aviso de privacidad nadie lo lee, pero si yo no lo leo, yo no sé a qué me estoy exponiendo, ni qué estoy entregando, ni para qué lo van a utilizar. Y ahora aún autorizo todas las finalidades. Ahora bien, estos derechos, bueno, yo ya firmé, yo ya consentí, estos derechos son oponibles en cualquier momento, yo puedo llegar y hacerlo. Acérquense, para eso está el INAI, acérquense al INAI, tienen muchísimos documentos del ABC, de los derechos ARCO, de los principios de tratamiento de datos personales, y denunciemos, eso es otra cosa. Muchas empresas utilizan los datos personales de forma ilícita porque la gente no sabe y no denuncia. De nuevo, hay que denunciar el uso o tratamiento ilícito de nuestra información. Fernando, si tenemos algún caso de niños menores
de 13 años, que es como la edad que nos marca como ya un rango distinto, siendo víctima de una extorsión, compañeritos en la escuela, de N personas, de contenido, mensajes, le voy a decir a tal, todo. Ahí lo representa su tutor, supongo. ¿En qué casos o cómo puede proceder y cómo acceder, ya para cerrar, un adulto en defensa de un pequeño, o el pequeño puede denunciar de alguna manera? Bueno, no, solo para saber cómo actuar en casos de que nuestros hijos sean víctimas de esta extorsión por parte de otro menor. Sí, ¿no? O buscar al otro papá, no sé. Esto es lo complicado que lo platicábamos, ¿no? Al final de cuentas vas a hablar con menores y por lo tanto las leyes también tienen protección a los menores, tanto a las víctimas como a los que realizan el acto, ¿no? Entonces, ¿cómo es? A partir de tu tutor, el representante generalmente son los padres, bueno, por ley son los padres, los tutores, entonces sí los padres podrán hacer. Esto es es un tema legal, también de cultura, ¿no? El ciberbullying, como se le conoce, en donde las escuelas también tendrán que tener protocolos, por eso es muy importante la prevención, los protocolos que puedan tener para saber en cómo actuar desde los maestros, cómo tienen que actuar en esto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista legal sí se puede presentar una denuncia, decíamos a partir de esta policía cibernética, tanto a nivel federal como a nivel de la Ciudad de México, preventiva, en donde tú puedes presentar una denuncia y a partir de ahí sigue un procedimiento, pero vas a estar hablando de menores, entonces también es muy importante la protección que tienen los menores, el trato que no se le da lo mismo que a un adulto y por lo tanto la sanción no puede ser la misma que a un adulto. Y por eso lo mismo que decíamos, que es la prevención y la cultura de concientizar, sensibilizar a los usuarios y sensibilizar a las personas, a los padres, a los mismos padres, que tengan pláticas en la escuela sobre cómo poder prevenir estos asuntos, ¿no? Que la verdad que es una cuestión que no solamente afecta a niños, a niñas, a mujeres, sino que en cualquier ámbito te puede afectar, tanto con el punto de vista económico, social, político, en fin. Sin duda alguna, yo creo que la reflexión más importante del programa es que esto es un reflejo de las conductas sociales. Las tecnologías no son malas en sí, son herramientas que fueron creadas para apoyarnos. Bueno, por último, ¿tienen redes sociales para contactarlos? ¿Alguna asesoría, alguna duda? Tú sí cuidas muy bien tus datos personales. Olvídenlo, hablando de... De hecho, perdón, se pueden acercar, de nuevo, les invito a que se acerquen al INAI, tienen muchísima información que puede ayudarlos justamente para ejercer sus derechos ARCO, cómo denunciar, incluso hay programas para niños, niñas y adolescentes que también les puede ayudar, guiar a los padres de cómo proteger, porque son los encargados de proteger los derechos de sus hijos. También Policía Cibernética también, incluso ellos tienen un programa que se llama Cibernauta con Estrella. ¿Qué es eso de Cibernauta con Estrella? Van a las escuelas a dar pláticas y obras de teatro, para que, nada más es cuestión de que los inviten a las escuelas para que justamente les ayuden a los maestros y a los alumnos a concientizar en eso. Y hay muchísimas organizaciones que están haciendo. El IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, también lo hace. Acérquense a ellos. Muy bien, Ana Ivy. Pues se nos acabó el programa, un tema muy interesante. Les pedimos que se queden con la programación de Excelsior Televisión. Gracias a todos por acompañarnos y pues hay que estar más al pendiente de lo que compartimos en internet. Excelente Muchas viernes. gracias. Gracias. Hasta luego.